Hola chicos, chicas, bienvenidas, bienvenidos a otro video del canal. El día de hoy vamos a trabajar un poco más sobre el concepto de campo eléctrico. Vamos a explorar cómo interactúan las partículas cargadas con campos eléctricos, cómo se mueven esas partículas cuando están dentro de una región en la cual hay un campo eléctrico circundante en esa región. Vamos a trabajar principalmente con campos eléctricos homogéneos, es decir, que pues, su magnitud y dirección es uniforme a lo largo de la región del espacio en la cual nos encontramos. Y vamos también a mirar cómo hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios que involucren el cálculo de pues, el efecto, como la aceleración, la dirección que tiene una partícula cargada en la presencia de un campo electrostático en una región circundante a donde están nuestras carguitas en cuestión. Entonces, a continuación vamos a discutir un poco la parte conceptual de esto, un poquito la parte teórica y después vamos a entrar a resolver algunos problemas de aplicación, algunos ejercicios típicos de libros estándar de física, electricidad y magnetismo. Entonces, ya nos vemos allá. Bueno chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al video. En esta parte pues ya vamos a empezar como tal a resolver algunas cosas que tienen que ver con respecto al campo eléctrico, con respecto a la interacción de una partícula cargada donde ahí se encuentra un campo eléctrico. Bien, entonces vamos a empezar con un pequeño repaso de algunas cosas que ya hemos discutido previamente en algunos otros videos del canal y en otros espacios. Entonces vamos a reducir acá un poquito la camarita para que no nos estorbe a la hora de movernos en nuestro cuaderno, que tenemos un cuadernito. Bien. Y entonces pues vamos a empezar, ¿vale? Pues lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito que el campo eléctrico lo podemos entender como una modificación del espacio circundante en la presencia de una carga eléctrica. Y eso nos hace pensar entonces que, por ejemplo, si tenemos una carga eléctrica en algún punto del espacio, vamos a tratar de pintar acá alguna regioncita del espacio. Listo, acá tenemos, por ejemplo, en dos dimensiones el plano XY. Vamos a pasar el plano XY y vamos a suponer que tenemos en algún punto del espacio, tenemos una región donde hay una distribución de cargas, es decir, básicamente tenemos un arreglo de cargas en esa región del espacio. Vamos a tratar de representar esas cargas como con punticos, aquí los vamos a representar como con estos punticos rojos. Vamos a ver estos punticos. Estos punticos rojos nos van a representar nuestras carguitas eléctricas en el espacio. Bien, vamos a tratar de construir un arreglo mayor duplicando simplemente estas carguitas por acá, las vamos a colocar en el espacio. ¿Listo? Tenemos estas carguitas. Bien, listo. Y estas carguitas van a constituir lo que vamos a llamar una distribución de carga en el espacio. Entonces, cada una de estas carguitas, en principio, vamos a asumir que las podemos contar, que las podemos numerar. Es decir, tenemos un número grande de cargas, pero no es tan grande que ya no lo podamos numerar. Entonces, vamos a suponer que tenemos una carga Q1, acá tenemos una carga Q2, acá tenemos una carga Q3, etc. Entonces, por ejemplo, que tenemos una carga J, etc. Todo esto constituye nuestra distribución de cargas. Y por acá, en algún otro punto, algún otro punto del espacio, tenemos una carguita que vamos a llamar la carguita Q sub 0, ¿bien? Y esta carguita Q sub 0 va a constituir lo que vamos a llamar nuestra carga de pruebas. Esta carguita de acá va a ser lo que nosotros vamos a conocer, vamos a poner como nuestra carga de prueba. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una carga que estamos colocando en esta región del espacio por defecto positiva, y esta carga nos va a decir qué efecto siente ella en este punto del espacio, es decir, para dónde se movería una carguita positiva en este punto del espacio y con qué aceleración, es decir, cuál es el efecto de la presencia de esta distribución de carguitas que tenemos acá. Tenemos todo este conglomerado de carguitas actuando sobre esta parte de acá. Y lo que hemos aprendido, lo que sabemos hasta este punto, es que cada una de estas carguitas produce una fuerza, interactúa con esta carguita de prueba acá, que depende de la separación relativa entre cada una de las carguitas, ¿bien? Y la magnitud de esta carga y la magnitud de esta carga. Es decir, por ejemplo, vamos acá a pintar con líneas punteadas. Esta línea de acá me está representando la separación entre la carga Q1 y la carga Q0. Por ejemplo, esta línea que voy a pintar acá
esta línea que voy a pintar acá me representa la separación entre esta carga, entonces la carga 5, la carga 10, la carga 20, esa parte es irrelevante, cuál es la carguita que estamos teniendo en cuenta acá. Lo importante es que entre esta carguita y cada una de estas carguitas de la distribución tenemos una separación. Por ejemplo, esta es la separación entre la carga 1 y la carga 0, que le llamaremos R10. O sea, la separación entre la carga 1 y la carga 0. Bien. Esta de acá la llamaremos, por ejemplo, la separación entre la carga, no sé, llamamos esto la carga 5, entre la carga 5 y la carga 0. Entonces, todas estas son las separaciones que tenemos de cada una de las carguitas a la carga de prueba. Y lo que sabemos es que la interacción entre estas cargas se va a dar de a pares, y eso se da a través de una ley que conocemos como la ley de Coulomb. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos que la fuerza, el vector de fuerza electrostático que sea entre una carga y otra carga es igual a la constante de Coulomb, que llamaremos la constante K sub E, la carga que tenemos en cuestión, por ejemplo la carga de prueba, y cada una de las carguitas de la muestra, llamaremos simplemente la carga Q, sobre la separación entre la carga de prueba y la carga de muestra, que llamaremos en este caso R0 al cuadrado, en la dirección de un vector unitario que va de R0 a la carga de prueba. Esta R0 es nuestra carga de prueba, esta carga QI, que sería la carga que vamos a llamar carga fuente. Entonces este vectorcito va a lo largo de esta línea que une a las dos carguitas. Bien, entonces en ese sentido cada una de las partículas está interactuando a través de esta ley que conocemos como la ley de Coulomb. ¿Qué quiere decir eso? Entonces el efecto neto que siente esta carguita acá debido a la presencia de las otras cargas, es decir, una fuerza que vamos a sentir esa carguita, que vamos a representar con esta flecha, por ejemplo. Esta flecha nos va a representar la fuerza total que experimenta esa carga. Esa fuerza que llamaremos fuerza total, corresponde a la combinación de lo que cada una de estas partículas aporta, es decir, la interacción entre cada una de estas partículas de nuestro arreglo de cargas, lo que llamaremos una distribución de cargas, sobre la carga de prueba. Entonces, este conjunto de cargas que está acá lo conoceremos como las cargas fuente, porque son las cargas que están produciendo un efecto sobre esta carguita de acá. Y este efecto se produce modificando el espacio circundante a las cargas, de tal manera que cualquier carguita que se ponga en algún lugar del espacio circundante va a sentir un efecto debido a la presencia de estas cargas fuente. Y ese efecto es lo que denominamos el campo eléctrico, es precisamente la modificación a esa región del espacio circundante. Entonces, lo que sabemos hasta este punto es que esa fuerza total, pensando en el principio de superposición, la podemos escribir como la fuerza que siente nuestra carga de prueba, la carga 0, debido por ejemplo a la carga 1, más la fuerza que siente la carga de prueba debido a la carga 2, más la fuerza que siente la carga de prueba debido a la carga 3, más así sucesivamente, ¿bien? Todas las cargas que tengamos acá. Si suponemos que, por ejemplo, acá tenemos una distribución de n cargas, bien, tenemos una distribución de n cargas, entonces lo que podemos afirmar en este caso es que todas estas n cargas están interactuando, están teniendo un efecto neto sobre la carguita que tenemos en este punto del espacio. Entonces acá vamos a tener hasta un término que va a ser el término F sub 0n, que corresponde a la interacción que siente la partícula de prueba, que es nuestra carga sub 0, con la partícula enésima de nuestro arreglo de cargas. Y sabemos que entonces toda esta sumatoria que está acá la podemos ver también de la siguiente forma, pensando en términos de lo que sabemos ya de la ley de Coulomb. Esto se va a poder escribir como la constante de Coulomb, que vamos a llamar K sub N, constante electrostática, por la carga de prueba, por la carga 1, sobre la separación, vamos a llamarlo en este caso, por ejemplo, con la letra R mayúscula, R01 al cuadrado, que es la separación entre la carga de prueba y la carga de fuente número 1, a lo largo de un vector unitario que une a la carga de prueba con la carga fuente 1. Asimismo vamos a tener para la carga 2, la interacción está mediada por la constante electrostática,
depende de la carga de prueba de la carga sub 2 sobre la separación entre la carga de prueba, la carga 2 elevado al cuadrado. Y esto mismo se va a cumplir para cada uno de los términos que está dentro de nuestra sumatoria. Es decir, vamos a tener que para cada partícula que está en nuestro arreglo, en nuestra distribución de cargas, vamos a tener un término en esta sumatoria. Entonces, por ejemplo, acá nos va a aparecer un término adicional que corresponde a la interacción entre la partícula de prueba, la partícula enésima y la separación entre estas partículas al cuadrado. Que recordemos que iría R0n al cuadrado en la dirección de R0n. ¿Listo? Entonces, eso nos daría toda la fuerza neta que está sintiendo esta particulita que está en este punto del espacio. Ahora, esto de acá lo podemos simplificar a partir de la notación de sumatoria, es decir, lo podemos escribir como una sumatoria que va desde 1, n igual a 1, ¿bien?, hasta n, vamos a poner n mayúscula, acá vamos a escribir esto con otra letrica, vamos a utilizar la letra J, ¿bien? Entonces va desde J igual 1 hasta n partículas que en el arreglo y depende de la constante de Coulomb, la carga de prueba, la partícula J décima sobre la separación entre la partícula de prueba, la partícula J décima al cuadrado en la dirección del vector que une a las dos partículas, que es un vector, como ya hemos mencionado previamente, es un vector unitario. Entonces, esto que está acá nos está dando la fuerza neta vista como una suma de todos los términos, de todas las contribuciones que hace cada una de las partículas. De nuevo, si repasamos esa idea, lo que estamos diciendo es que cada una de las particulitas que está en nuestro arreglo, cada una de estas pepitas que está acá en esta distribución, que estamos pensando que están como congeladas en el espacio, como si las hubiéramos pegado con un alfiler en este punto del espacio, cada una de estas partículas interactúa individualmente, es decir, lo que llamamos una interacción por pares, con la partícula de prueba. ¿Listo? Y eso produce entonces una fuerza individual que se va sumando. Es decir, cada una de las particulitas contribuye de igual forma a la interacción electrostática que tenemos ahí. Y cada una de ellas contribuye con estos términos tipo Coulomb. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que esta va a ser la interacción de la contribución de cada una de las partículitas que están en la regla. Ahora, algo que podemos ver interesante es que a lo largo de toda la sumatoria que tenemos acá, a lo largo de toda esta sumatoria, tenemos que todos los términos siempre contienen naturalmente la magnitud o el valor de la carga de prueba. No es la magnitud, es el valor de la carga de prueba. ¿Listo? Entonces, en esta sumatoria siempre va a aparecer ese término. De tal forma que podemos reescribir esto extrayendo, es decir, factorizando esta sumatoria el valor de la carga de prueba. Nos quedaría Q sub 0 por la sumatoria desde J igual 1 hasta N de la constante de Coulomb por cada una de las cargas fuente que están en el espacio sobre la separación de cada una de las cargas fuente a la carga de prueba a lo largo de una línea de un vector unitario que une a la carga de prueba con la carga fuente. Entonces, esto que está acá es básicamente lo que se ha mencionado que se define como el campo eléctrico. Es decir, esta cantidad que está acá está definiendo precisamente el efecto que está produciendo en cada uno de esos puntos del espacio la distribución de las cargas. ¿Por qué? Porque este pedazo de acá, este término que está acá, depende únicamente de las cargas fuentes, es decir, depende de las cargas que tenemos por allá ubicadas en esa región del espacio y depende explícitamente de la distancia o la separación relativa de cada una de las cargas fuente a la carga de prueba en el espacio. ¿Bien? Entonces, esto de acá depende de la distribución de cargas que tenemos en esa región. ¿Bien? Depende explícitamente de eso. De tal forma que entonces podemos decir que la fuerza total es la fuerza de Coulomb neta que siente la partícula de prueba, la podemos escribir como el valor de la carga de prueba, es decir, que valor tiene esa cantidad de esa magnitud, por una cantidad física que llamaremos el campo eléctrico, ¿bien?,
que depende del punto del espacio donde yo estoy mirando el efecto. Es decir, donde yo coloco la carga de prueba, en cada uno de esos puntos la partícula va a sentir una fuerza debido a la modificación que produce la distribución de cargas fuente en ese lugar del espacio. Y esa modificación, recordemos que la estamos llamando el campo eléctrico. Y lo vamos a representar con la letra E y decimos que depende del punto del espacio, porque para cada lugar, si volvemos a nuestra imagen, para cada lugar del espacio, va a haber un valor de ese vector de campo. Es decir, el vector de campo va a tomar algún valor en cada uno de esos puntos del espacio. Y esto entonces quiere decir que si yo coloco una partícula cargada, una carga eléctrica en cada uno de esos puntos del espacio, va a sentir una fuerza que depende del valor de esa carga eléctrica. Es decir, entre mayor sea el valor de esa carga eléctrica ahí, mayor va a ser el valor o la magnitud de esa fuerza electrostática que va a experimentar la partícula en ese punto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo hasta el momento esta fórmula que tenemos acá. Nos está diciendo, ok, lo primero que es muy importante resaltar es que el campo eléctrico es un vector, la fuerza es un vector y ambos tienen exactamente la misma dirección. ¿Por qué? Porque sabemos que la fuerza electrostática total la podemos escribir como la carga multiplicada por el campo. Y la carga acá es un factor escalar, es un número, simplemente un múltiplo escalar de este vector de campo eléctrico. Es decir, que estos dos vectores, el vector de fuerza y el vector de campo, tienen la misma dirección. Por ejemplo, si pintamos acá que este es el vector de campo eléctrico total en algún lugar del espacio, suponemos que este es el vector de campo eléctrico total en algún lugar del espacio, y tenemos, por ejemplo, una carga positiva más Q, entonces el vector de fuerza que va a sentir la partícula en ese punto es totalmente proporcional, su magnitud es totalmente proporcional a la del campo eléctrico. Es decir, en este caso va a ser una flecha que es completamente colineal, que mantiene exactamente la misma dirección, pero pues que su magnitud cambia dependiendo de la magnitud de esta carga. Obviamente si es una carga menor que 1, pues ese valor va a dar una longitud menor. Bien, ahora, si por ejemplo tenemos que en caso en el cual el campo eléctrico es esta flecha roja que estamos representando acá, que la vamos a colocar, la vamos a volver a pintar, si el campo eléctrico es esta flecha roja y nuestra partícula cargada ahora es una partícula cargada negativa, es decir, por ejemplo, nuestro campo eléctrico E, y tenemos una carga eléctrica menos Q, lo que va a suceder ahora es que la fuerza electrostática que siente esa partícula va en dirección contraria al campo. Bien, tiene una magnitud amplificada probablemente, pero su dirección apunta en dirección contraria a la del campo electrostático. Entonces eso es básicamente lo que nos está diciendo esta relación. Lo que nos está diciendo es, ok, la fuerza total es colineal al campo eléctrico y no es nada más que el producto de la magnitud de la carga de prueba por el campo eléctrico. Y esto de fondo es exactamente equivalente a decir que la fuerza total que se está sintiendo ahí es la fuerza de Coulomb de cada una de las moléculas o las partículas interactuantes sumadas o superpuestas con la partícula de prueba. Bien, entonces eso es conceptualmente lo que me está diciendo esta relación. Y lo que vamos a hacer a continuación es entender un poco más cuál es el efecto o cómo se mueve una partícula si hay en alguna región del espacio un campo eléctrico que naturalmente depende de la posición en la que nos encontremos y para dónde se va a mover esa partícula en el espacio. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección de este video. Hola, bienvenidos de nuevo a otra parte del video. Vamos a seguir trabajando en lo que estábamos haciendo hace un momento. Estábamos hablando precisamente del campo eléctrico y el efecto del campo eléctrico sobre partículas cargadas en el espacio. Nos dimos cuenta pues que si tenemos partículas cargadas negativamente, las partículas se van a mover en dirección contraria a la cual está apuntando el campo eléctrico, y si las partículas están cargadas positivamente se van a mover exactamente en la misma dirección en la cual está el campo eléctrico. Vamos a ahondar un poquito más en esa idea. Acá tenemos unos datos importantes porque vamos a resolver un problemita que involucra precisamente
la carga del electrón, ya vamos a retomar un poquito pues esa idea. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a pensar es en lo siguiente. Vamos a de nuevo representar, no sé, por ejemplo, con un puntico verde, vamos a representar una particulita cargada que tenemos en el espacio. Vamos a tratar de pintarla bien bonita, que nos quede bien redondita. Por alguna razón no nos está saliendo súper redondita. Bueno, ahí la tenemos más o menos. Entonces vamos a poner nuestra particulita cargada, bien, en este punto del espacio. Y vamos a suponer que esta particulita se viene moviendo con alguna velocidad para alguna dirección. Vamos a suponer simplemente que nuestra particulita está por acá en el espacio y se está moviendo con alguna velocidad. Vamos a suponer que tiene alguna velocidad y pues se viene moviendo con velocidad constante por el espacio. Es decir, la partícula simplemente viene viajando en una velocidad p sub 0. Bien, y en alguna región del espacio, en alguna parte del espacio, por ejemplo por acá, bien, en esa región la partícula se encuentra con un campo eléctrico. Bien, pues si la partícula se encuentra con un campo eléctrico, vamos a representar el campo eléctrico de alguna forma también con flechas. Entonces vamos a suponer que en esta región del espacio tenemos estas flechas que nos están indicando que en cada uno de los puntos del espacio el campo eléctrico tiene exactamente esta dirección y esta magnitud. Bien, entonces lo que estamos viendo es que en todos los puntos del espacio que tengo acá representados, vamos a tratar de hacer esto un poquito más chévere, es decir, para que incluyamos una región de espacio más grande. Vamos a pegar acá un más de flechitas. Vamos a colocarlas también por acá, por ejemplo. Bien, vamos a colocar acá nuestro arreglo de flechitas. Eso quiere decir que en cualquier puntico de esta región del espacio que nos encontramos por acá, en cualquiera de esos punticos, en cualquiera de nuestros punticos que está acá, bien, una partícula va a enfrentarse o va a encontrar un campo eléctrico en esta magnitud y tiene esta dirección. Como siempre su magnitud y su dirección es fija, decimos que ese campo eléctrico es un campo eléctrico homogéneo, es decir, que siempre tiene una misma magnitud que es constante, llamaremos E sub 0, y que apunta en alguna dirección del espacio que simplemente podemos llamar, por decir de alguna forma, R unitario, alguna dirección en el espacio en la cual está apuntando. Si esta particulita llega a esta región, atraviesa esta dirección, esta región del espacio, la partícula va a moverse en la dirección del campo eléctrico, es decir, la partícula va a tratar de moverse o va a seguir la dirección dictaminada por el campo electrostático, en este caso paralelo precisamente a estas flechas que tenemos acá. Bien, esta va a ser la dirección de movimiento de nuestra partícula cargada. Eso si tenemos que nuestra partícula cargada tiene una carga eléctrica más. Bien, vamos acá a representar eso de nuevo, una carga eléctrica más. Pero si la partícula tiene una carga eléctrica menos Q, cuando la partícula entra a esta región del espacio, ella va a tratar de moverse, va a tratar de seguir una trayectoria que se oponga a la dirección del campo eléctrico, la dirección a la cual está apuntando la flecha de campo eléctrico. Entonces vamos acá a pintar que esta sería la línea tentativamente de ese trayectoria. La partícula se movería en la dirección contraria a la dirección de las líneas de campo eléctrico. Entonces eso sería lo que buscaría hacer la partícula en esa región particular del espacio. Bien, entonces tenemos esa idea ya en mente. Eso naturalmente lo podemos sintetizar básicamente en la expresión matemática que nos dice que la fuerza electrostática total la podemos ver como el producto de la carga de prueba que tenemos en ese lugar del espacio por el valor del campo eléctrico en esa región. Bien, esa es la idea principal que va a gobernar lo que vamos a hacer a continuación con nuestro ejemplo. Pues para eso nos vamos a concentrar en un ejercicio. Este es un ejercicio muy estándar de los libros de texto. Este lo extraigo de un texto denominado Szyr-Szymanski. Vamos a tomar acá una capturita del texto. Bien, ya lo tenemos y vamos a copiar el texto de nuestro problema acá en nuestra pantalla. Acá tenemos el texto de nuestro ejercicio. ¿Listo? Vamos a tratar de ajustar esto un poquito para que lo podamos revisar bien. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente situación. El problema nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos o se lanza un electrón con rapidez inicial. Recuerden que la rapidez y la velocidad son conceptos relacionados pero no son lo mismo. La rapidez es la magnitud de la
velocidad. Se mueve con una rapidez inicial de 1.60 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Esa es una rapidez o una velocidad bastante grande. Es decir, tenemos un electrón moviéndose a velocidades bastante grandes. Hacia el interior de un campo uniforme entre las placas paralelas de la figura 2138. Lo que tenemos acá básicamente son unas placas. Esta placa que está acá arriba y esta placa que está abajo tienen carga eléctrica. Y tienen carga eléctrica de tal forma que se produce un campo eléctrico. Es decir, por ejemplo, acá podríamos tener cargas eléctricas positivas y acá cargas eléctricas negativas. ¿Por qué? Porque las líneas de campo eléctrico y las cargas positivas salen de las cargas positivas y se mueven hacia el espacio. Es decir, emergen, o sea, son líneas que parecen brotar directamente de la carga eléctrica positiva y se dirigen hacia estas placas cargadas negativamente. Es una interpretación que podemos tener de esta pequeña figurita que tenemos acá en la pantalla. Entonces, estas placas están cargadas y vamos a suponer que estas placas son tan largas, que no nos vamos a preocupar por lo que pasa en los bordes. ¿Por qué? Porque en los bordes podría suceder que las líneas de campo eléctrico se curvan. De hecho, eso es algo que sucede y se conoce como efectos de borde. En el caso en el cual las líneas de campo, las placas paralelas son tan largas, pues estas líneas de campo eléctrico simplemente se van a ver como líneas rectas completamente verticales. Es decir, nuestro campo eléctrico tiene la misma dirección todo el tiempo en el espacio. Y vamos a asumir también que este campo eléctrico que se produce acá es completamente uniforme, homogéneo. En algunas sesiones posteriores, en algunos videos posteriores, hablaremos de por qué ese campo eléctrico de estas placas paralelas es completamente uniforme. En este caso no vamos a entrar todavía a discutir esa razón. Simplemente vamos a asumir que el campo eléctrico que se produce entre estas dos placas cargadas acá es un campo eléctrico completamente uniforme. Y también nos están dando que la longitud de la placa superior horizontal es de 2 centímetros y la separación entre las placas es de 1 centímetro. Naturalmente, pensando en la escala del tamaño del electrón comparada a estas dimensiones, esas placas son muy grandes. ¿Bien? Supongo que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo y que el campo fuera de las placas es igual a 0. Es decir, vamos a suponer que solamente hay campo eléctrico dentro de las placas. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas, es decir, la separación entre el electrón y la placa superior y la separación entre el electrón y la placa inferior es exactamente la misma. Si el electrón apenas libra la placa superior, es decir, si el electrón apenas llega a este bordecito, es decir, apenas supera el borde, al salir del campo encuentre la magnitud del campo eléctrico. Es decir, me están pidiendo cuál es la magnitud del campo eléctrico. Suponga que en la figura 2138 el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez. Ahora me dicen, bueno, ¿qué pasa si pones un protón? ¿Golpearía el protón alguna de las placas? Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuáles serían la magnitud y la dirección de su desplazamiento vertical a medida que sale la región de las placas? Compare las trayectorias que recorre el electrón y el protón y explique las diferencias. ¿Okay? Y finalmente, analiza si es razonable ignorar los efectos de la gravedad en cada parte. Pues vamos a entrar primero a discutir la primera parte del problema. Para eso vamos a tomar una captura simplemente de la imagen que nos muestra las plaquitas. Estoy haciendo acá en mi otra pantalla un zoom para poder extraer la imagen que estoy requiriendo. Acá lo estamos haciendo. Bien, perfecto. Ahora vamos acá, control D, tenemos esta paginita y lo que tenemos es esta figurita que tenemos acá en la pantalla. Entonces vemos que el campo eléctrico está apuntando verticalmente hacia abajo y vemos que la separación entre nuestro electroncito y la placa superior es justamente la mitad de esta separación porque es equidistante. Bien, entonces lo que vamos a recorrer primero es que sabemos que la fuerza total que siente nuestro electroncito va a ser igual al valor de la carga del electrón, que sería menos E por el valor del campo eléctrico que está dentro de esta región del espacio.
Ahora, lo interesante que está sucediendo acá es que vamos a observar que este electrón va a describir una trayectoria parabólica. ¿Por qué lo va a hacer? Porque cuando el electrón empieza a moverse por esta región, se está moviendo en línea recta. Vamos acá a escribir esto con una línea punteada. Se va a tratar de mover en línea recta, ¿bien? Porque lleva esta velocidad inicial, pero la fuerza electrostática que él siente va a apuntar hacia arriba. ¿Por qué apunta hacia arriba? Porque como mencionamos, el electrón es una partícula que tiene una carga negativa y eso hace que él experimente una fuerza o trate de moverse en dirección contraria a la del campo eléctrico. Entonces, en este caso, veríamos que la fuerza que siente mi electrón en cada punto es precisamente una fuerza que apunta verticalmente hacia arriba. Y esto se parece mucho a lo que sucede con los objetos en la gravedad terrestre. Cuando yo lanzo un objeto dentro de la gravedad terrestre, nosotros vemos que va a hacer una trayectoria parabólica porque la gravedad nos está obligando a ir hacia el suelo. ¿Bien? Nos está obligando de mover hacia el centro de la Tierra. Entonces, naturalmente, si yo le proveo una velocidad inicial, va a tratar de moverse con esa velocidad inicial, pero al mismo tiempo va a verse jalado o alado por la gravedad terrestre hacia el centro de la Tierra. En este caso está sucediendo exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo entonces es que nuestro electroncito va a tratar de moverse en una trayectoria parabólica hacia la placa superior. Se la vamos a llamar placa superior. Vamos a llamar placa superior. Y esta la vamos a llamar placa inferior. Entonces nuestro electroncito va a tratar de moverse. ¿Bien? Entonces ahora el problema nos está diciendo que el electrón apenas libra esto. Es decir, que estamos en la situación crítica en la cual la distancia que recorre el electroncito, si lo consideramos una partícula puntual, la distancia horizontal va a ser exactamente los 2 centímetros y la distancia vertical que ha recorrido es el medio centímetro hacia arriba. ¿Bien? Entonces ya tenemos información sobre el movimiento de nuestro electrón. Ahora, la otra cosa que sabemos que es muy valiosa es que nuestro electrón está haciendo una trayectoria que en este caso es semi-parabólica. Entonces conocemos el desplazamiento del electrón, tanto el desplazamiento vertical como el desplazamiento horizontal. Entonces, por otro lado, sabemos que de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues la fuerza electrostática, que es menos la carga por el campo eléctrico, debe ser igual a la masa del electrón, por la aceleración. Bien, eso es lo otro que sabemos de esta ecuación de acá y es la otra información que sabemos sobre el desplazamiento de nuestro electroncito. Entonces, a partir de esto podemos calcular, por ejemplo, cuál es la aceleración que experimenta nuestro electroncito. Entonces, sabemos bien que entonces la masa del electrón por la aceleración y tomando solamente la magnitud de la carga nos daría igual a la carga del electrón por la magnitud del campo eléctrico. Y esto nos podría proveer la información de la aceleración del electroncito. No obstante, tenemos un problema en nuestro ejercicio y es que para conocer la aceleración necesitamos la masa, la tenemos, necesitamos la carga del electrón, la tenemos, pero también necesitamos el valor de la magnitud del campo eléctrico que hay entre los plaquitos. Y esa magnitud no la conocemos. Es precisamente el target del problema, es precisamente lo que nos está preguntando el problema. ¿Cuál es la magnitud de ese campo eléctrico? Entonces tenemos esa primera dificultad. No obstante, afortunadamente contamos con la información de la física del problema que está sucediendo ahí. Sabemos que la partícula se está moviendo en una trayectoria parabólica. Y sabemos que se está moviendo en una trayectoria parabólica, entonces sabemos que la posición vertical de la partícula es igual a la posición vertical inicial más la velocidad inicial a lo largo del eje Y por el tiempo más un medio de la aceleración que está experimentando nuestro electroncito por el tiempo al cuadrado. Eso lo sabemos de la física mecánica, de la física clásica. Por otro lado, también sabemos que la posición en X de nuestro electroncito va a ser la posición inicial en X más la velocidad inicial en X de nuestro electroncito por el tiempo. Hasta ahí
todo pues es algo que se está resolviendo o se está atacando básicamente con ecuaciones que conocemos del movimiento de tipo parábola. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? Para eso, lo más pertinente en este caso es definir un marco de referencia para nuestro problema. Podemos colocar el marco de referencia abajo o podemos colocar el marco de referencia acá arriba. Ya es predilección del estudiante. Una alternativa también bastante útil, bastante, digamos, que nos facilita la resolución del problema, es colocar el marco de referencia. Vamos a ilustrar eso acá con algún color, por ejemplo con este color azul. Colocar nuestro marco de referencia justamente sobre esta línea. Eso nos permite ahorrarnos un poco complicaciones en nuestros cálculos. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Vamos a bautizar este el eje Y y vamos a bautizar este el eje X. Bien, entonces con eso tenemos un marco de referencia. ¿Por qué? Porque para este marco de referencia la posición inicial de nuestro electroncito es 0 y la posición final es precisamente los 0.5 centímetros. Este sería lo que nos diría nuestro marco de referencia. Ahora, por otro lado, sabemos que la velocidad inicial de nuestro electroncito en Y es igual a 0 porque nuestro electroncito se mueve únicamente en X. Entonces, eso quiere decir que nuestra velocidad inicial en Y es igual a 0. O sea que todo este pedacito, todo este terminito que tenemos acá, vamos a resaltarlo, todo este terminito que tenemos acá se nos cancela. Bien, porque la velocidad inicial de nuestro proyectil es igual a 0. Por otro lado, en nuestro marco de referencia apropiadamente escogido, sabemos también que nuestra posición inicial es igual a 0. Eso es una ventaja muy grande. Y también nuestra posición inicial en X con el marco de referencia que escogimos es igual a 0. Esa es una ventaja súper grande. Porque nos quedaría que la posición de nuestro electroncito sería igual a 1/2 de la aceleración del electroncito por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos la posicióncita del electroncito en Y. Y la ventaja es que sabemos cuál es la posición final del electroncito en Y, porque sabemos que este señor llega hasta el final de la placa. Llega hasta el final de la placa porque apenas la libre, es decir, como él es tan chiquitín, pues pasa acá justamente cuando está en X igual a 2 centímetros y en Y igual a 1 centímetro. En ese orden de ideas sabemos el valor final de este Y esto en principio nos permitiría despejar el tiempo que tarda el electroncito en llegar si tan solo supiéramos esta aceleración. Para saber esa aceleración tenemos que saber la magnitud del campo eléctrico. En este momento no la tenemos, pero sí podemos relacionarla con la aceleración. ¿Por qué? De esta ecuación de acá podemos concluir que la aceleración la podemos escribir como la magnitud de la carga del electrón por la magnitud del campo eléctrico sobre la masa de nuestro electrón. Esto quiere decir entonces que nuestra ecuación en Y nos daría 1/2 de nuestra aceleración por la carga eléctrica del electrón por la magnitud del campo sobre la masa del electrón por el tiempo al cuadrado. Acá pareciera que no hubiéramos hecho mucho, que hubiéramos cambiado una variable por otra, pero nos vamos a dar cuenta que es muy útil a la hora de resolver nuestro problema. Ya vamos a ver por qué. El siguiente paso a realizar es que tenemos la información en X. En X tenemos el valor de la velocidad inicial en X, que es que vamos a tomar como b sub 0, por el tiempo que tarda la pepita en viajar. ¿Listo? Pero entonces, el tiempo que tarda la pepita en viajar los 2 centímetros que hemos mencionado previamente, que es la posición final, es el mismo tiempo que tarda en moverse hasta la parte superior de la placa. Es decir, el mismo tiempo que tarda en desplazarse en Y es el mismo tiempo que se desplaza en X, porque es un movimiento que es una superposición de movimientos independientes. Entonces, lo que podemos sacar de esto es que nos da la posibilidad de despejar cuál es el tiempo del viaje y reemplazarlo en esta ecuación para quitarnos ese tiempo. Entonces vamos a continuar con esta idea. Recordemos que tenemos que X es igual a la velocidad inicial por el tiempo
y tenemos que la posición en Y sería igual a un medio de la carga del electrón por el valor de la magnitud del campo eléctrico sobre la masa del electrón por el tiempo al cuadrado. Y sabemos que tenemos las siguientes incógnitas que voy a resaltar en color verde. Es incógnita el tiempo de vuelo, ¿cierto? Es incógnita el campo eléctrico, ¿bien? Entonces tenemos esas dos incógnitas, ¿bien? Este X sabemos cuál es porque la placa apenas se alcanza a librar. Y acá tenemos la velocidad inicial, que también es conocido, conocemos este Y conocemos todas las propiedades del electrón. Entonces eso nos da una ventaja muy grande, porque si yo de acá despejo el tiempo, me va a dar igual a la distancia recorrida en X, o el desplazamiento en X, sobre la velocidad de nuestro electroncito. Y si tenemos esta info acá, la podemos sustituir en esta expresión y obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la posición vertical de nuestro electroncito sería igual a un medio de la magnitud de la carga del electrón por la magnitud del campo eléctrico sobre la masa del electrón por la posición sobre la velocidad inicial, todo esto elevado al cuadrado. Y entonces esto nos da una información súper valiosa, súper chévere, porque nos está diciendo entonces que la posición en Y del electrón sería igual a un medio de la carga del electrón por la magnitud del campo eléctrico sobre la masita de nuestro electrón por la posición en X al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado. Y esto ya nos permite poder resolver todo, porque en este punto del problema solamente nos queda una única magnitud, que es el campo eléctrico como magnitud desconocida. Entonces podemos llegar a una ecuación sencilla para la magnitud de nuestro campo eléctrico. Podemos escribir la magnitud de nuestro campo eléctrico como 2 veces la posición vertical, que es Y. Estamos escribiendo esto, vamos a escribir más bonito. 2Y, ¿bien? Y pasa acá la masa del electrón, pasa la velocidad inicial al cuadrado, es todos los valores que tenemos acá abajito, sobre lo que tenemos arriba, que es ¿quién? La carga del electrón E sobre X al cuadrado. Recordemos que acabamos de hacer periódicamente. Este señor lo pasamos allá al otro lado a multiplicar. Este señor de allá lo pasamos al otro lado a multiplicar. Y este señor también lo pasamos allá al otro lado a multiplicar. Y estos señores que están acá arriba los pasamos, este y este, a dividir. Entonces esto me daría finalmente una expresión matemática que me permite calcular el valor del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico que está sintiendo nuestro electroncito en nuestra rotación del espacio. Ahora sí podemos reportar valores, nos daría 2 por Y, y Y en este caso 0.5 centímetros, que en metros sería 0.5 por 10 a la menos 2 metros. Recuerden que estamos hablando de centímetros. Bien, vamos a achicar esto un poquito porque probablemente vamos a tener algunos líos con el espacio. Lo vamos a mover para acá. Bien. Vamos a achicar un poquito. Por acá. Sí, perfecto. La masa del electrón es del orden de 10 a menos 31 kilogramos. Acá tenemos el valorcito. Entonces vamos a tomar estos dos valores, nos los vamos a llevar. Vamos a llevar nuestros valorcitos. Los vamos a tener acá a mano. Y vamos a tomar el valor de la masa de nuestro electrón. Entonces vamos a tomarlo, a copiarlo completico. Vamos a colocarlo por acá. Acá tenemos el valor de la masa de nuestro electrón. Bien, que aparece acá en nuestra ecuacióncita. Tenemos la masa del electrón y ahora tenemos que tener en cuenta la velocidad inicial con la que se dispara el electrón, que en el problema nos indican que es de 1.60 por 10 a la 6. 1.60 por 10 a la 6. De nuevo tenemos problemas de espacio acá. Hay que achicar esto más. Entonces tendríamos 1.60
por 10 a la 6 metros sobre segundos. Es la velocidad con la que se está disparando y esta velocidad está elevada al cuadrado. Ahora dividimos esto acá. Bien, dividimos esto acá, nos da la carga de electrón, que es 1.6. Recuerden que acá ya tomamos la magnitud, no hay que colocar este menos. Sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la magnitud de la carga del electrón, por x al cuadrado, que x al cuadrado son 2.0 por 10 a la menos 2 metros. Recuerden que son 2 centímetros la distancia que nos están mencionando ahí. Ya tenemos nuestra masita del electrón, nuestra carguita del electrón, ya tenemos toda la información y ahora ya podemos proceder a reemplazar todo esto en una calculadora y reducir eso. Pero antes de eso vamos a mirar un poquito qué pasa con nuestras unidades. Acá arriba tenemos metros, vamos a colocar las unidades por acá. Acá tenemos metros. Acá tenemos metros al cuadrado, esto nos daría metros cúbicos. Pero acá abajo hay metros. Y recordemos que acá me faltó que esta distancia va al cuadrado. ¿Bien? Entonces acá tendríamos, de nuevo, metros con metros cuadrados, metros cúbicos, y acá abajo nos da metros cuadrados. Entonces nos da metros. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, tenemos kilogramos. Bien, tenemos kilogramos. Acá tenemos coulomb, ¿listo? Entonces la idea es que esta combinación de unidades de acá nos debe dar unidades de campo eléctrico. ¿Y cuáles son las unidades de campo eléctrico que las pensamos en nuestro sistema internacional? Recordemos que tenemos campo eléctrico definido como fuerza por unidad de carga. Entonces esto quiere decir que nos debe dar unidades de fuerza, que es Newton sobre metro. ¿Bien? Y entonces recordamos lo que les estoy mencionando acá. En esta parte tenemos kilogramos, acá hay metros cuadrados, entonces tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso ya nos va dando las unidades de Newton. ¿Listo? Y si simplificamos acá, estos no son Newton metro, disculpen. Acá me confundí cuando dije esto. Es Newton sobre Coulomb, porque esto es carga. ¿Bien? Y acá abajo nos va a quedar Coulomb, ¿cierto? Entonces nos van a quedar las unidades correctas, que son unidades de Newton sobre Coulomb, ¿no? O sea, unidades de fuerza sobre carga, ¿vale? Ahora, ya podemos hacer este reemplazo finalmente. Vamos a trabajar acá con una IA. Vamos a trabajar con la IA de Wolfram Alpha. Entonces vamos a reemplazar en este caso los valores de nuestras cantidades. ¿Listo? Vamos a mover esta pantallita. Para el otro lado. ¿Listo? Y vamos a colocar en esta pantallita nuestra inteligencia. Vamos a colocarla acá y vamos a hacer nuestros cálculos. Vamos a colocar el valor en la magnitud. Entonces tenemos 2. Bien. Acá vamos a colocar un por. Vamos a multiplicar por 0.5. 0.5 por 10 exponente 2. Entonces vamos a colocar 10 exponente menos 2. ¿Listo? Por, ahora vamos a colocar acá la carga del electrón, que sería 9.1 por 10 a la menos 31. 10 a la menos 31. ¿Bien? Por la carga del electrón, por la velocidad inicial, disculpa, sería 1.60 por 10 a la 6. Y esto que está acá está elevado al cuadrado. Esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá todo esto metido acá y todo esto acá elevado al cuadrado. Pues creo que hasta el momento no va nada mal. Todo bien. Acá sería 1.6 por 10 a la menos 19. Para esto que la pasecita, 10 a la menos 19 Coulomb
por esta distancia en x al cuadrado. Vamos a colocar toda esta expresión elevado al cuadrado. Vamos a colocar paréntesis y sería 2 por 10 elevado a la menos 2 metros. Bien, creo que hasta acá todo es correcto. Tenemos en cuenta las distancias. Sí, perfecto. Entonces elevado al cuadrado. Ya con este resultado, con esto podemos calcular. Vamos a inteligente que lo calcule. ¿Listo? Y entonces acá tenemos el resultado de toda esta operación. Tenemos el resultado de toda esta operación. Y esto nos da 364. Esto quiere decir que finalmente nuestro resultado lo vamos a buscar acá, es de 364. Entonces eso quiere decir que la magnitud de nuestro campo eléctrico, la podemos ver como 364 Newton sobre Coulomb. Y si ya queremos hablar del vector de campo eléctrico, nuestro vector de campo eléctrico sería igual a 3 menos 364 Newton sobre Coulomb. ¿Por qué menos? Eso estaría apuntando en dirección J. ¿Por qué menos? Está apuntando verticalmente hacia abajo. Es precisamente lo que está poniendo acá. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora la pregunta que sigue acá es interesante y quiero que ustedes traten de resolverlo, que está en la siguiente parte del problema, es qué pasa si reemplazo esto por un protón. En principio, las cargas tienen exactamente la misma magnitud, lo único que tienen son signos diferentes. Entonces lo que va a cambiar como primera cosa es la dirección en la cual se deflecta la partícula. Pero por otro lado, la masa del protón es diferente a la masa del electrón. Eso también va a afectar en parte nuestro cálculo, porque ese campo eléctrico, esa magnitud del campo eléctrico, va a depender en este caso ahora de la masa del protón. ¿Listo? Ese va a ser el otro efecto que vamos a ver en este calculito de acá. Bien, entonces eso sí va a afectar si la partícula choca o no choca contra la placa. En este caso ya no podemos hacer la afirmación porque tendríamos probablemente que lo que estamos viendo ahí es diferente por la presencia de la masa de un protón ahora. Ok, entonces recuerden que en este caso tendríamos un protón, ¿listo? Tendríamos un protón que arranca exactamente con la misma velocidad inicial. Entonces esa parte se las dejo a ustedes para que intenten hacer el cálculo y determinar si el protón chocaría o no chocaría contra la placa inferior. Pues muchas gracias por su atención y espero que este contenido haya sido de mucha utilidad para ustedes.